Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Nicolás Izquierdo, Juan Fernando Cedillo y yo, Jorge Flor. A continuación vamos a hacer la resolución de un problema de aplicación de optimización y de rapidez de variación relacionada. Entonces, el problema que nosotros tenemos es este. Dice, una escalera de 13 pies está recargada sobre el muro exterior de una casa cuando su base empieza a deslizarse y alejarse. En el instante en el que la base está a 12 pies de la casa, la base se mueve a una tasa de 5 pies por segundo, a 5 ft por segundo. La primera pregunta es, ¿qué tan rápido la parte superior de la escalera se resbala hacia abajo? Y la segunda, en este instante, ¿con qué tasa cambia el área del triángulo formado por la escalera, la pared y el suelo? Bueno, entonces lo primero que debemos hacer cuando tenemos un problema de optimización es graficar la situación para así tener una mejor vista del problema, ¿no? Entonces aquí hemos dibujado el problema, una casa, la escalera, y hemos puesto la leyenda de todo lo que está en el gráfico. Entonces, a continuación, mi compañero Nicolás Izquierdo va a proceder a explicar este gráfico. Ahora vamos a ver el esquema gráfico del primer ejercicio. Este de aquí nos indicaba una escalera que se iba a sentar sobre la pared de una casa y sobre el suelo. Entonces tenemos los datos de este ejercicio que iba a ser que la escalera medía los 13 pies y en un instante específico íbamos a tener 12 pies entre la base de la pared y la base de la escalera. Y la altura a la que se encuentra la escalera asentada es algo que desconocemos. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que la escalera se resbala. ¿Eso qué nos quiere decir? Que mientras la escalera va cayendo, la h va disminuyendo, mientras que la b va aumentando. Entonces ahí ya podemos obtener nuestras variaciones, la variación de h con respecto al tiempo y la variación de b con respecto al tiempo. Ahora resolviendo el primer punto que nos pide cuál es la rapidez con la que desciende la escalera, la parte superior de la escalera, para eso planteamos nuestros datos. Entonces nuestros datos van a ser la L de 13 pies, que iba a ser la distancia de la escalera. Eso no varía porque la escalera no puede hacerse ni más grande ni más pequeña con respecto al tiempo. La B, que iba a ser la distancia en ese punto específico entre la base de la pared y la base de la escalera. Después también tenemos la variación de B con respecto al tiempo, que va a ser de 5 pies sobre segundos, y necesitamos encontrar h en ese punto específico y también la diferencial de h con respecto al tiempo. Eso es lo que nos está pidiendo el primer punto que tenemos que encontrar. Entonces, planteamos la ecuación del teorema de Pitágoras para poder hacer las diferenciales. Entonces ya podemos ubicar la L, que iba a ser 13, como no va a variar la distancia, y el 12, que va a ser B. Entonces ubicamos en la fórmula y después despejamos h, y finalmente obtenemos que h en ese punto específico va a ser de 5 pies. Después, con esta h ya podemos calcular la diferencial de h con respecto al tiempo. Entonces, la diferencial de h con respecto al tiempo la calculamos mediante otra vez la fórmula del teorema de Pitágoras, porque estamos tratando con un triángulo. Entonces, aquí ocupamos esto y reemplazamos el dato que ya tenemos, que es nuestra constante de 13 al cuadrado, y esto de aquí nos da igual a h al cuadrado más b al cuadrado. Después despejamos la h, derivamos para poder obtener las diferenciales de cada uno y poder obtener esta variación de cada uno de ellos con respecto al tiempo. Entonces lo que estamos buscando es de h sobre dt. Al derivar ya nos sale la siguiente ecuación y nosotros podemos reemplazar los valores que ya tenemos. Ya tenemos h, ya tenemos b y tenemos db sobre dt. Lo que nos queda despejar es de h sobre dt. Entonces ubicamos los valores en donde van y despejamos de h sobre dt y nos queda menos 12 pies sobre segundos. Entonces esa sería la respuesta del primer literal, que la escalera, la parte superior de la escalera, va a resbalarse a razón de 12 pies sobre segundo. Es decir, que por cada segundo va a resbalarse 12 pies y va a seguir bajando 12 pies constantemente. Bueno, en el literal B tenemos que, en ese instante, ¿con qué tasa cambia el área del triángulo formado por la escalera, la pared y el suelo? Bueno, teniendo el triángulo principal A formado por la escalera, el suelo y la pared, tenemos que calcular el área con la velocidad del área con la que cambia. Entonces, teniendo el segundo triángulo de la derivada del área sobre la derivada del tiempo, tendríamos que calcular el área con respecto al tiempo, la derivada del área con respecto al tiempo. Bueno, entonces, teniendo como una fórmula principal en la fórmula del área del triángulo, que es igual a b bases por altura sobre 2, y como segunda fórmula, la altura es igual a raíz cuadrada de 169 menos b al cuadrado. Bueno, comenzamos a resolver y reemplazamos h en la fórmula del área.
Bueno, tenemos que es igual a raíz cuadrada de 169 menos b al cuadrado por b sobre 2. Luego pasamos el 2 y el b al otro lado y la raíz cuadrada también al otro lado y tenemos que 2a sobre b y todo el cuadrado es igual a 169 menos b al cuadrado. Resolvemos ese cuadrado y tenemos 4 al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 169 menos b al cuadrado. Pasamos del otro el b al cuadrado que está dividiendo al otro lado que multiplicaría toda al 169 menos b al cuadrado. Y tenemos como 4 al cuadrado es igual a 169 b cuadrado menos b a la cuarta. Aquí pasamos a derivar y tenemos que 8a es igual a la derivada del área sobre la derivada del tiempo, igual a 338b, que es por la derivada de la base sobre la derivada del tiempo, menos 4b al cubo por la derivada de la base sobre la derivada del tiempo. Bueno, como tenemos todo el tipo de valores, pasamos del 8a al otro lado y calculamos dA sobre dt. Y como tenemos todos los valores, reemplazamos y tendremos lo siguiente. La derivada de la área sobre la derivada del tiempo es igual a 338 por 12 por 5 menos 12 al cubo por 5 sobre 8 por 30. Y como respuesta final tenemos que la derivada del área sobre la derivada del tiempo es igual a menos 59.5 pies cuadrados sobre segundo. Como conclusiones y respuestas que tenemos que entonces, en la conclusión podemos decir que al ampliarse la dimensión de la base, la velocidad de la misma es de 5 pies por segundo. En el numeral A, disminuye la dimensión de la altura y tiene una velocidad de menos 12 pies sobre segundo. Y en el numeral B, mientras que su área principal es de 30 pies cuadrados, al deslizarse la escalera hacia abajo, su área disminuye y tiene una velocidad de menos 59.5 pies cuadrados sobre segundo. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, la empresa donde se trabaja ha sido contratada para diseñar y construir un tanque rectangular de acero de base cuadrada, abierto por arriba y con una capacidad de 500 pies cúbicos. Y también sabemos que el tanque se fabricará soldando las placas delgadas de acero a lo largo de sus bordes. Determinar las dimensiones de la base y la altura que harán que el tanque pese lo menos posible. Entonces lo que nos están dando ya como constante es su volumen, ese no puede variar. Pero lo que tenemos que conseguir es que pese lo menos posible. Para lograr eso, que pese lo menos posible, tenemos que tener la menor área posible para consumir la menor cantidad de material. Entonces por ahí podemos partir para poder realizar el problema. Entonces los datos de este ejercicio serían X, que sería el lado de la base, que está medida en pies, Y, que sería la profundidad o la altura de nuestro tanque, que también se va a medir en pies, área, que sería A, y se va a medir en pies cuadrados, y el volumen, que sería B, y este se va a medir en pies cúbicos. Y este de aquí ya nos da, que sería 500 pies cúbicos. Entonces ya tenemos aquí nuestro tanque, como sería más o menos la distancia Y, donde se ubicaría, y X, que sería el lado de la base, como es un cuadrado, se va a mantener igual. Y tenemos que recalcar que no va a tener tapa. Entonces, mediante el área y el volumen, planteando estas dos ecuaciones, nuestro compañero Juan Fernando puede resolver el problema. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer la resolución de este ejercicio. Bueno, lo que tenemos que calcular son las dimensiones con las que va a lograr un menor peso el tanque. Así que tenemos como fórmula principal al área del tanque que es x al cuadrado más 4xy, teniendo en cuenta que no tiene la tapa, solamente la base y las 4 paredes. Y la segunda fórmula, que es el volumen del tanque, que es volumen igual a x al cuadrado por y. Entonces, tenemos que el volumen es igual a 500, entonces 500 es igual a x al cuadrado por y. Bueno, despejamos y tenemos que y es igual a 500 sobre x al cuadrado y reemplazamos esa fórmula en la del área. Entonces tenemos área que es igual a x al cuadrado más 4x por 500 sobre x al cuadrado. Luego tenemos que el área es igual a x al cuadrado más 2000 sobre x. Hacemos la primera derivada y tenemos la derivada del área es igual a 2x menos 2000 sobre x al cuadrado. Luego resolvemos y tenemos que la derivada del área es igual a 2x al cubo menos 2000 sobre x al cuadrado. Igualamos a cero y podríamos sacar dos puntos críticos. El primer punto crítico es que x1 es igual a 0 y el segundo punto crítico que 0 es igual a 2x al cubo menos 2000. 0 es igual a, sacamos factor común 2 y tenemos que 0 es igual a x al cubo menos 1000. Despejamos x y tenemos que x sub 2 es igual a la raíz cúbica de 1000 y que x sub 2 es igual a 10. Entonces, aplicando el criterio de la primera derivada, tenemos que encontrar un mínimo. Entonces, antes del 0 no tenemos valores, pero entre el 0 y el 10 tenemos un valor, y del 10 al más infinito tenemos un valor. Y en el punto, justo en el 10 tenemos un mínimo. Entonces,
Teniendo que x es igual a 10, podríamos reemplazar en la fórmula anterior, donde y era igual a 500 sobre x al cuadrado. Entonces, reemplazamos 10 y tenemos que y es igual a 500 sobre 100. Resolvemos eso y tenemos que y es igual a 5. Entonces, podemos decir que la base mínima para las medidas era de 10 por 10 pies y la altura mínima era de 5 pies. Bueno, entonces como conclusión de este ejercicio de optimización, después de haber encontrado el valor mínimo de x con ayuda de la fórmula del área, hemos derivado esta fórmula y hemos encontrado que el valor mínimo de x sería igual a 10 pies, y con ayuda de la fórmula del volumen hemos despejado la variable y hemos encontrado que el valor mínimo de y sería igual a 5 pies. Entonces, con esto podríamos decir que las dimensiones para que este tanque metálico pese lo menos posible van a ser la base de 10 por 10 pies, lo cual sería un cuadrado, y la altura de 5 pies. Entonces, al final aquí ponemos dimensiones igual a 10 por 10 por 5. Entonces, así concluiríamos nuestro ejercicio. Gracias.